gracias. Ángela, Camila y Paula, ¿está por ahí, Gracias. Paula? Sí, acá estoy. Ya, ¿Me escucho Paula. bien? Sí, perfecto, Ya, dele nomás, dele nomás. ya, voy a compartir pantalla. Nunca había hecho esto, así que... ¿Ya ahí está bien? Está apareciéndote una pantalla Zoom. Ya, Ahí, pero perfecto. ya. Entonces, bueno, mi trabajo yo lo hice sobre técnicas de actuación que yo, bueno, de Stanislavski, que es un gran teórico, bueno, director, actor del siglo pasado, ruso, y su relación con la biología del conocer. A mí me pasó que mientras estudiaba el postítulo, pude entender cómo estas teorías, o sea, estas prácticas escénicas, funcionan en nuestro cerebro. Y quise hacer el trabajo sobre esto. Y elegí tres, que es la memoria emotiva, el sí mágico y las circunstancias dadas. Para partir, Konstantin Stanislavski fue un actor y director del teatro de Moscú. Trabajó muy cercanamente con Chekhov y él crea su método basado, o sea, poniendo hincapié en las emociones, en la conducta y, o sea, las conductas de los personajes y cómo los actores y las actrices se relacionan con eso. Antes, la actuación era entendida de un punto de vista muy formal, no había mucha pregunta sobre lo que pensaba nuestro personaje o por qué gatillaba, o sea, por qué ciertas acciones estaban siendo gatilladas, sino que era más como el texto, digamos, de alguna manera mandaba y no había mucho trabajo de interpretación, digamos, psicológica. Y con Stanislavski cambia este método, sobre todo está muy instaurado en el realismo y en el realismo teatral y en lo audiovisual. Y lo que hace Stanislavski es que pone las experiencias de los actores y las actrices dentro de los personajes. El primer, digamos, concepto que yo elegí de él fue la memoria emotiva. Él lo dice así: este tipo de, este tipo de memoria que le hace revivir las emociones que una vez sintió viendo a Moskin actuar o cuando su amigo se murió, es lo que llamamos memoria de las emociones. Igual que su memoria visual, puede reconstruir la imagen interna de una cosa olvidada, un lugar o una persona. Su memoria emocional puede hacer volver sentimientos que usted ya experimentó. Puede parecer que estos están más allá de todo recuerdo, cuando de pronto una sugestión, un pensamiento, un objeto familiar vuelve a traerlos, a hacerlos sentir vigorosamente. A veces las emociones son tan fuertes como siempre, a veces más débiles. Otras, los mismos enérgicos sentimientos vuelven, aunque bajo una apariencia diferente. Eh, bueno, la memoria emotiva, digamos, lo que los actores y las actrices hacemos, es que muchas veces nuestro personaje está viviendo una situación y para gatillar cierta emoción recordamos ciertos episodios de nuestra vida que generan en nosotros una emoción tan fuerte que esa se ve expresada, digamos, hacemos una analogía. Eh, y me resultó muy interesante, según la biología del conocer, porque recordemos que la memoria es la retención en el tiempo de representaciones internas adquiridas a través de la experiencia y la capacidad de reconstruir con posterioridad esas representaciones. Y me hizo mucho sentido con lo que hablábamos en neurobiología sobre los engramas, que son estas conexiones entre neuronas que se disparan después de una experiencia. Y esta neurona, este conjunto, que ya está como amarrado, se va potenciando cada vez que la experiencia, digamos, es revivida. Digamos, como que se va potenciando y va pasando a ser memoria de largo plazo. Por lo tanto, uno es capaz de generar un patrón neuronal en base a un estímulo y uno puede activar ese estímulo a través de distintas experiencias. Y estos producen cambios conductuales que involucran cambios neuronales. Entonces, lo que yo me di cuenta, o lo que yo pienso, lo que yo postulo,
es que uno, cuando está activando la memoria emotiva en la actuación, lo que está haciendo es reactivar ciertos engramas que se dispararon con nosotros bajo cierta experiencia y que en nosotros generan, digamos, emociones y que según nuestra experiencia han generado ciertas conductas. Ya, y hay otro punto en relación a la memoria, con la biología del conocer. Stanislavski dice, cada uno de nosotros ha visto muchos accidentes, retenemos la memoria de ellos, pero solo las características sobresalientes que nos han impresionado, no sus detalles. De estas impresiones, el recuerdo condensado, más profundo y más amplio de las sensaciones de esa experiencia se forma. Es una especie de síntesis del recuerdo en gran escala. Es más puro, condensado, compacto, substancial y más agudo que los hechos reales. Y también lo que yo interpreto que dice Stanislavski y lo que me hizo sentido con la biología al conocer es que la memoria es subjetiva. Primero porque, como decían nuestras compañeras antes, el sistema nervioso no es el que se relaciona con el medio, sino que es nuestro organismo, y nuestro organismo tiene sensaciones distintas, y también lo que nosotros, el registro de lo que nosotros hacemos, como nosotros experimentamos la vida, tiene que ver con nuestra estructura y nuestra organización. Por lo tanto, así nosotros vivimos, digamos, la experiencia y también así nosotros la recordamos. Entonces, frente a una experiencia, 10 personas pueden, cada uno va a tener una experiencia distinta y va a recordar cosas distintas. Y en segundo lugar, porque existe una distancia entre la experiencia y el mecanismo generativo. Todo el tiempo nos estamos preguntando cuál es la probabilidad de que esté pasando lo que yo estoy sintiendo. Digamos, las señales no son perfectas, entonces una señal puede gatillar distintas cosas en mi organismo y yo todo el rato tengo que ir interpretando qué es con lo que yo me quedo para reaccionar. Entonces, en este sentido, la memoria emotiva tiene, o sea, básicamente toda nuestra memoria tiene que ver con nosotros más que con lo que realmente pasó. Y uno como actriz, a mí me pasa, bueno, yo uso mucho la memoria emotiva, que hay veces que una situación que quizás no tiene nada que ver con una carga emocional, digamos, que uno pensaría que pudiera tener, la tiene y uno solo al pensar en esa situación se gatilla una conducta, digamos, muy fuerte. Entonces yo, bueno, por eso tengo como un, como un set de activadores de memoria, como ciertas memorias que siempre uso cuando tengo que llegar a una emoción. Y en segundo lugar, elegí las circunstancias dadas y el sí mágico, y este lo relacioné con la innatez de las emociones, o sea, creo que este solo es posible por la innatez de las emociones y por la coemocionalidad que existe entre los seres humanos. Las circunstancias dadas es el conjunto de situaciones o condiciones que determinan el comportamiento de nuestro personaje. Es todo lo que pasó antes e inmediatamente antes de la escena. ¿Por qué mi personaje hace lo que está haciendo? ¿Cuál es la razón del comportamiento de mi personaje? Es lo que uno se pregunta, digamos, como psicológicamente hablando. Y el sí mágico es, imaginamos cómo pensaría y se comportaría el personaje que estamos interpretando. Y el sí mágico es, si yo fuera este personaje y me pasara esto, ¿cómo yo reaccionaría? Entonces las circunstancias dadas tiene que ver con cómo está cargado mi personaje emocionalmente o cómo es lo que, o qué es lo que le ha pasado para que esté en ese estado particular. Y el sí mágico tiene que ver con cómo yo pienso que actuaría frente a determinada situación. Ya. Lo que dice Stanislavski es que cuando sucede en la escena, debe ser convincente para el actor en sí mismo, para los demás que actúan con él y para los espectadores. Debe inspirar una creencia en la posibilidad de que en la vida real existen emociones análogas a aquellas que el actor experimenta en escena.
todos y cada uno de los momentos de la actuación deben estar saturados de esa creencia en la veracidad, en la verdad de la emoción sentida y en la acción que realiza el actor. Yo lo que postulo es que, si bien muchas veces como actor y como actriz, yo creo que la mayoría de las veces estamos frente a situaciones que nosotros no hemos vivido, sí podemos imaginar cómo reaccionaríamos o cómo reaccionaría mi personaje, porque nosotros como seres humanos compartimos una coemocionalidad y hay una innatez de las emociones. Y también, bueno, esto lo dice Darwin, que así como hay una innatez de las emociones, también hay una innatez en la expresión de las emociones, no solamente entre los seres humanos, pero también en los animales. Digamos, hay ciertas, o sea, el cuerpo reacciona de ciertas maneras cuando siente ciertas emociones. Obviamente nosotros podemos, digamos, manipular qué uno muestra, pero esta base que compartimos nos permite tener como ciertas ideas de lo que la conducta sería en relación a la emoción que está sintiendo mi personaje. Pero también, aparte de como nuestra innatez en las emociones, nosotros como seres humanos vivimos en el lenguaje. Por lo tanto, hay configuraciones culturales que nosotros también estamos inmersos y que nuestra conducta también depende de eso. Por ejemplo, no sé, este es un ejemplo que pone Darwin también en su libro, pero que los hombres, ha sido castigado socialmente que los hombres lloren. Entonces, si por ejemplo estoy dirigiendo o actuando en una obra y tengo un personaje hombre que está muy, muy angustiado, muy triste, puede ser que yo elija que no exprese su emoción porque hay una configuración social que él quiere mantener. Entonces uno está como básicamente todo el rato eh, decidiendo qué es lo que muestro y qué es lo que no para generar una noción de veracidad con el otro, con el público. Como decía Stanislavski, en todo momento tiene que haber la sensación de que hay verdad en la emoción. Entonces, probablemente, y estoy hablando igual del teatro realista, porque el teatro contemporáneo muchas veces cambia estas nociones, como justamente para crear cierto tipo de extrañamiento, pero, por ejemplo, si yo como actriz estoy viviendo la muerte de un familiar, es muy raro que la dirección o mi interpretación sea estar riéndome, porque, digamos, tenemos toda esta conducta que, o sea, toda esta conmocionalidad que nos muestra cómo quizás uno reaccionaría frente a eso. Y, bueno, también esta coemocionalidad y el que nosotros vivamos en el lenguaje nos permite la imaginación, que es la de asociar y de recrear imágenes que aparecen. Eh, y es lo que decía antes, que como hay una coemocionalidad compartida, yo puedo imaginarme cómo reaccionaría frente a cierta situación, aunque no la haya vivido, y aunque después en la vida real la viva y reaccione diferente. Digamos, es una idea que yo pongo en práctica a partir de mi experiencia y de lo que he visto en lo otro. En este sentido, la emoción mueve a la acción. Ya. Y las conclusiones de mi trabajo fueron que al comparar estas técnicas, digamos, la memoria emotiva y el sí mágico y las circunstancias dadas, también en un punto siento que se entrelazan, pero son como una va hacia adentro y otra va hacia afuera. Por ejemplo, la memoria emotiva, hay una experiencia subjetiva con la emoción que tiene que ver con mi experiencia y lo que a mí me ha pasado y cómo yo he reaccionado en cierto momento. En cambio, en las circunstancias dadas y sí mágico, hay una experiencia colectiva de la emoción. O sea, yo lo que siento es que mientras la memoria emotiva va hacia uno para reactivar cierto estímulo, en la otra, digamos, hay
una emoción colectiva fundante, que es de la que yo me agarro para formar cierta conducta. En segundo lugar, en la memoria emotiva nos fijamos en el estímulo de nuestra memoria personal para gatillar cierta emoción o conducta. En cambio, en el sí mágico y en las circunstancias dadas es la forma de expresarlo en el otro, para que se sienta identificado o para que la otra persona sienta, o sea, vea y crea saber lo que yo estoy sintiendo. O sea, uno tiene que ver con cómo yo me gatillo cierta emoción y el otro tiene que ver con cómo yo muestro cierta emoción. Entonces, la primera técnica tendría más que ver con el fondo o la percepción de la emoción personal, y la segunda tiene que ver con la forma o la externalización de la emoción como colectiva. Y en tercer lugar, que estas maneras de ver la actuación, una tiene que ver con la memoria, digamos, entre comillas, el pasado, y otra con la imaginación, que ni siquiera uno no podría decir que es futuro, porque la imaginación no sucede lo que uno imagina muchas veces, pero una tiene que ver básicamente con lo pasado y la otra con la proyección. Entonces, ambas finalmente tienen que ver con mi experiencia y cómo yo en este cuerpo, en esta estructura, he vivido las experiencias, cómo las he procesado y que básicamente cómo yo veo la vida es lo que primero me hace pensar como pienso y también proyectarme en el futuro a lo que a mí me pasaría en caso de... Eh, y, y, bueno, nosotros, los actores y las actrices, siempre nos tratamos de calmar a nosotros mismos diciendo que un actor siempre es único, como que lo que una hace como actriz no lo podría hacer otra persona. Y si bien yo siempre sentía que era como una cosa más para calmar la ansiedad, muchas veces, no sé, de no ser elegida para algún papel, algo así, a través de la biología del conocer, creo que esa afirmación es completamente cierta. No por lo que uno muchas veces piensa que es como no querían algo como físicamente como yo, sino que tiene que ver con que nosotros interpretamos desde nuestro lugar de existencia, y desde nuestro cuerpo, desde nuestra corporalidad y desde nuestra memoria. Entonces, obviamente, si bien hay ciertos parámetros que uno puede como entender dónde se tiene que mover, digamos, en qué emocionalidad se tiene que mover frente a cierta situación, cómo uno, digamos, interpreta en términos de actuación algo es completamente distinto a lo que quizá haría otro actor o otra actriz en ese determinado momento. Y, y nada, o sea, yo fui muy feliz dándome cuenta cómo estas técnicas de actuación que para mí funcionan mucho, tienen un sustento biológico y, y que esa unicidad y especificidad de cada uno, como yo también ahora siento que lo puedo usar más conscientemente en la práctica de mi oficio. Eh, Así que esa es mi investigación. Gracias, Paula. Profesores, Yo tengo una pregunta. Ya. Ay, ¿cómo ¿Tú, salgo? qué tiene que ver esto? ¿Tú has leído los libros de Susana Bloch. Bosch? Bloch, Mire, Bosch o Bloch, Susana Bloch, no lo, de Alba yo, Emoting. yo no lo he leído ni he tomado clases de Alba Emoting, pero sé lo que, o sea, como sé lo que es. Espera, perdón, no puedo Pero te volver a la parece pantalla entonces, completa. porque Hay uno que dice dejar parece de que el compartir. método deja de compartir Sí, es que no en puedo como encontrar la pantalla grande. el Zoom. Abajo, tal vez en el. Ah, ya. Si va, Ahí estamos. Sigamos, el sigamos. Alba Emoting tiene otra teoría del mundo que también tiene que ver con biología del conocer y dice, en vez de imaginarte circunstancias que te ponían triste, imagínate que tienes que poner una escena en que tienes que tener la emoción de la tristeza,
en vez de imaginar una circunstancia que te hizo triste, Alba Reactivar Motter la... dice que tú sí. te tienes que poner muscularmente cómo se ponen las personas tristes, y eso va como a autoorganizar la emoción de la tristeza, Sí, yo que también sé, uno encuentra. sí, yo encuentro que, o sea, es una muy buena técnica. Yo conozco actrices y, o sea, y actores que esa es su técnica como que usan y tiene que ver con la respiración, tiene que ver con la postura del cuerpo, como con ejercer cierto, lo que usted dice, cierta musculatura y como que el cuerpo se va a acordar de la emoción. Ahora, hay muchas Mm. teorías de cómo llegar a la emoción o si es necesario llegar a la emoción. Yo realmente soy como una fanática de Stanislavski porque a mí me hace mucho sentido como lo que él dice en términos prácticos. Me pasa, y muchas veces estas técnicas están mezcladas, tampoco es como, ah, ahora voy a usar la memoria emotiva, ahora voy a usar, sino que ahí es como, por ejemplo, la memoria emotiva, lo que yo encuentro es encontrar gatillantes. Estoy todo el rato buscando gatillantes. Y, Mm. y también tiene una parte mala, yo encuentro, ahora después del postítulo, que uno todo el rato está como potenciando ciertas conexiones neuronales que no sé si es necesariamente bueno para como el cerebro, para uno mismo, porque básicamente, como lo que decían, no me acuerdo si fue el profe Podosí o algunas compañeras, que claro, hay una manipulación, o sea, hay una representación de algo, pero la manipulación frente al cuerpo yo creo que es real. O sea, se gatillan, yo me imagino que se gatillan cierta hormona, hay ciertos procesos, entonces como que hay una disociación entre el actor o la actriz y el personaje de decir como, esto está pasando, hay como de ficcionar el espacio, pero igual yo he escuchado casos de actores o actrices que se han vuelto un poco locos después de algunos personajes como muy fuertes, como que no hay como esa separación, como que el cuerpo realmente está viviendo todo lo que, emocionalmente, todo lo que el personaje está haciendo. Yo, como digo, esta es mi técnica favorita y la que me ha servido. Quizás cuando ya no deje gatillar algo, tendré que cambiarla, pero sí. Bueno, y también otra cosa que yo encuentro que hace, que no sé si es tan bueno, es que frente a cada situación que uno vive, uno está siendo como observador también. Eh, en- como cada vez que uno siente algo muy profundamente, lo está sintiendo, pero también yo siempre pienso como, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo están mis manos? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo respiro? Entonces también es un poco como manipulador con uno mismo y también pasa que cuando uno ve a otra persona sufrir, también uno lo está viendo como desde ese punto, digamos, de recolectar ciertas conductas o ciertas emociones. Pero Eso. no sé, o sea, No. no creo que moralmente sea tan bueno, pero Profesor Podosis, Sí, yo creo varias cosas. No sé si creo ya, pero la primera cosa que yo no creo que uno, no entiendo la distinción que tú haces sobre lo que el cuerpo siente y lo que el cuerpo expresa, como si fueran cosas distintas. Yo creo que no son, no me parece que sean cosas distintas. Todo ocurre de la misma manera. profesor, ¿puedo? Y ocurre en una corporalidad que incluye todas las dimensiones de la corporalidad. Entonces, referir a la cuestión de esa manera yo creo que más bien confunde o apaga el entendimiento que lo suscita. Es mi impresión. Y la segunda cosa que te diría, sí, porque es una manera de representarse la cuestión, ¿no? Yo entiendo que es un modo de hablar, pero es un modo de hablar que justamente hace del cuerpo un objeto distinto al hablante y aún a la sensación o emoción algo también distinto. Sí, O sea, ontológicamente tiene todos esos planos. Aquí está el hablante, el actor, el protagonista, aquí está su cuerpo, aquí está lo que su cuerpo siente, aquí está lo que su cuerpo expresa. Son
muchas dimensiones ontológicas disjuntas pareciera. Sí, a mí lo que Y me... la segunda, No, perdón, la no, que segunda Fren... cosa que te quería decir es que es sobre el sí mágico. ¿Ah? Yo creo que el sí mágico, bueno, el teatro, el cine y la música que uno le agrega dimensiones al relato. Y lo fundamental en todas estas historias es el relato. Y el relato es anterior incluso a la escritura. Y eso uno puede darse cuenta que es así porque cuando uno está leyendo algo coemociona con el protagonista o con el antagonista con mucha intensidad y resulta muy transformado tanto por oír un relato y ni siquiera tiene que oírlo, puede leerlo. Y el efecto, digamos, el establecimiento de un flujo de coemoción y de entendimiento ocurre de todas maneras porque uno con ese protagonista está en un espacio de entendimiento que es común. De modo que las expresiones signadas en el relato contienen una disposición emocional también. Entonces yo entiendo lo del simágico porque es lo que hace un escritor, ¿no es cierto? ¿Cómo es que esta persona llegó a estar de esta manera en este momento? Entonces yo lo diseño, te digo una serie de características de su sensibilidad y de su historia y después lo hago jugar. Y si soy bueno, lo hago jugar coherentemente con otros en un contexto y lo que resulta una gran novela de la cual todos aprendemos mucho más que mucho de la psique, más que lo que podemos aprender en una conversación sobre la mente tiene 4 partes. Eh, eh, entonces yo encuentro que esa cuestión del sí mágico está bien apuntada en ese sentido porque lo que ocurre es que el relato tiene mucho poder, es muy poderoso en el sentido de evocar, porque cada momento en el relato por supuesto, en un mundo donde esas distinciones que se hacen ahí están compartidas, conlleva una emoción común y también la libertad personal, digamos, la diversidad personal, el matiz personal de entendimiento que cada uno de nosotros trae como consecuencia de su historia. Entonces, eso a mí me parece súper interesante y que es bien apuntado, digamos, la cuestión del sí, expresado así como un sí mágico, que tú lo referiste como inteligencia, como emocionalidad colectiva. Claro, sí es colectiva porque todos participamos de un modo de emocionar. Todos, no todos los que pertenecemos a un cierto momento de una cierta cultura, participamos de un modo de emocionar. Sí, Y en eso profe, se funda el relato y en eso se funda el arte en último término. sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Eh, Frente al primer punto, lo que yo me refería es que sí, es verdad que a veces uno está como tan compenetrado en el momento actoral que realmente hay como una fusión como de todos los estadios que yo me referí. eh, pero lo que, claro, yo me refería a la representación versus lo que uno está sintiendo. Hay muchos actores y actrices que están sintiendo otra cosa muy distinta. Igual a mí me ha pasado que de repente estoy emocionalmente muy distinto a lo que mi personaje está haciendo y, digamos, es como una manera de formalmente demostrar lo que mi personaje está sintiendo y no lo que yo estoy sintiendo. Porque Como tú estás leyendo un texto, en último término estás leyendo un texto. Y sí, puedes leerlo con compromiso o puede que el texto no te interese y solo hagas un esfuerzo, digamos, una cuestión formal. sí. Ahora, yo defiendo completamente el compromiso. Eh, Digo que claro, o sea, no sé, uno hay días que está muy mal emocionalmente y no puede decir como, oigan, no, ¿cachai? Digamos, son como maneras de enfrentar la profesión también. Obviamente yo siempre voy a preferir el compromiso, pero de repente hay veces que
hay que hacer lo que hay que hacer. Claro. Digamos, porque también, no, y porque también no es solamente la interpretación de uno, sino que es la interpretación del director o de la directora. Entonces, si en ese momento te dice que tiene que ser de cierta manera, tampoco uno se manda solo. No, por Bien. supuesto, para eso está el director que le pone un acento a la cuestión, pero a lo que me refiero yo es que los actores lo que hacen es que están leyendo un texto o están contando algo, es un relato. Sí, absolutamente. Bien. Te damos gracias, Paula.